Buenas tardes, mi cielo. Siéntate aquí, junto a mí, que ya el sol se está poniendo y la luz entra dorada por la ventana de la cocina. Me llamo Carmen Delgado, tengo 76 años recién cumplidos, y toda mi vida la he pasado entre el vapor de los tamales y el aroma del atole de chocolate que hierve despacio en la olla de barro. Aquí en Oaxaca, en el barrio de Xochimilco, mi puesto en el mercado es conocido desde hace más de 50 años. La gente viene no solo por mis tamales de mole negro, sino porque dicen, al comer aquí, sienten que están en casa de su mamá. Hoy quiero contarte mi historia, mija. No toda, porque hay cosas que una guarda en el pecho como se guardan las semillas para la siembra, pero sí lo suficiente para que entiendas por qué soy como soy, por qué mis manos tiemblan a veces cuando amarro las hojas de plátano, por qué hay días en que mi mirada se pierde hacia la sierra y mis nietos me preguntan, abuela, ¿en qué piensas? Esta es una historia de dolor, sí, pero también de amor, de esos amores que te salvan cuando crees que ya no hay salvación posible, de familia, de resiliencia, de levantarse cuando la vida te tira al suelo. Y si me vas a acompañar en este camino de memorias, te lo voy a agradecer en el alma. Antes de seguir, si te gustan las historias reales contadas desde el corazón, suscríbete a Historias de la Abuela y activa la campanita. Estas voces necesitan ser escuchadas. Ahora sí, déjame contarte mi historia. Nací en 1949, cuando este país todavía sangraba heridas de revoluciones y promesas rotas. Mi papá, Esteban Delgado, era carpintero. Mi mamá, Lucía, lavaba ropa ajena para completar el gasto. Éramos 6 hermanos, yo la tercera. Vivíamos en una casa de adobe, con piso de tierra, a las afueras de la ciudad, donde todavía se escuchaban los coyotes en las noches y el agua había que traerla del pozo comunal. Desde chiquita aprendí que las niñas no hablaban si no les preguntaban, que las niñas no soñaban con otra cosa que no fuera casarse bien y tener hijos sanos. Mi mamá me enseñó a moler el maíz en el metate cuando yo apenas alcanzaba la piedra. Mis manos se llenaban de callos, pero nunca me quejé. Las mujeres trabajadoras no se quejan, Carmen, me decía, y yo asentía, callada, mientras mis hermanos varones jugaban en el patio. A los 12 años dejé la escuela, no porque yo quisiera, te lo juro por Dios. Yo amaba leer, amaba los números, amaba cuando la maestra Refugio nos contaba de las estrellas y de países lejanos donde nevaba en diciembre. Pero mi papá dijo que ya era suficiente. Las mujeres no necesitan tantas letras, sentenció una tarde, quitándome el libro de las manos. Necesitan saber hacer tortillas y criar hijos. Mi mamá bajó la mirada y no dijo nada. Yo tampoco. ¿Qué iba a decir, si así eran las cosas? Empecé a trabajar con mi mamá. Lavábamos ropa de las familias pudientes del centro. Cargábamos bultos pesados hasta el río. Tallábamos hasta que los nudillos sangraban. Tendíamos bajo el sol que rajaba la piel. Por las tardes, mi mamá me enseñaba a hacer tamales. Esto sí es tuyo, Carmen, me decía mientras mis manos torpes intentaban untar la masa en la hoja. Esto nadie te lo quita. Una mujer que sabe cocinar nunca pasa hambre. Y tenía razón mi mamá, aunque en ese momento yo no lo supiera. Los domingos íbamos a misa. La iglesia de Santo Domingo, con sus paredes doradas y sus santos que me miraban desde lo alto. Yo rezaba, pero no sé si con fe o por costumbre. Pedía que mis hermanos estuvieran bien, que hubiera dinero para el frijol, que mi papá no tomara tanto los sábados. Pedía cosas chiquitas, porque las grandes no me atrevía ni a imaginarlas. Fue un domingo de marzo. Yo tenía 15 años, cuando todo empezó a cambiar. Saliendo de misa, una señora se acercó a mi mamá. Era doña Remedios, dueña de un puesto grande de comida en el mercado Benito Juárez. Había probado nuestros tamales en alguna fiesta de barrio y quería que mi mamá le ayudara en su negocio. Mi mamá aceptó, y como yo ya era su sombra, me llevó con ella. El mercado era un mundo. Olores de epazote, de chile tostado, de café recién molido, voces que pregonaban, lleve sus totopos calientitos, tejate fresco marchantita, colores por todas partes, los chiles rojos colgando, las flores de cempasúchil, los rebozos de las vendedoras. Yo caminaba detrás de mi mamá, con los ojos muy abiertos, sintiendo que había salido de una cueva oscura a la luz del día. Doña Remedios era una mujer recia, de voz fuerte y manos rápidas. Nos puso a trabajar desde el primer día. Mi mamá en la cocina grande, yo ayudando a servir, a limpiar, a lo que se ofreciera. Había más muchachas trabajando ahí. Lupita, que tenía mi edad y se reía de todo. Socorro, la mayor, seria y callada. Y Estela,
que cantaba mientras molía el chocolate y nos hacía reír con sus historias. Fue ahí, en ese mercado lleno de vida, donde conocí a Rodrigo. Él llegaba todas las mañanas a dejar verduras frescas, era proveedor, traía lechugas, jitomates, chiles de su rancho en los valles, alto, moreno, con esos ojos que brillaban cuando sonreía. Tendría unos 25 años, yo 15, pero en esos tiempos, esa diferencia no le importaba a nadie. Al principio no me fijé en él, yo estaba ocupada aprendiendo, tratando de no meter la pata, esquivando las regañadas de Doña Remedios. Pero él sí se fijó en mí. Me lo dijo Lupita una tarde. «Oye, Carmen, el de las verduras te anda mirando». Me puse roja como chile guajillo. «No digas tonterías», le respondí, pero mi corazón brincaba como chapulín. Empezó a buscar pretextos para hablarme, que si necesitábamos más cilantro, que si los jitomates estaban buenos, que si había probado sus chiles manzanos. Yo le contestaba cortita, educada, pero sin atreverme a mirarlo a los ojos. Mi mamá me había enseñado que las muchachas decentes no coqueteaban, que había que darse a respetar. Pero Rodrigo era insistente, y también respetuoso. Nunca se propasó, nunca dijo nada indebido. Solo me regalaba palabras amables, una flor de vez en cuando, una sonrisa que me calentaba el pecho. Y yo, poco a poco, sin darme cuenta, me estaba enamorando. Pasaron meses, yo cumplí 16. Rodrigo seguía llegando, seguía buscándome con la mirada. Un día, cuando yo salía del mercado, me alcanzó en la calle. «Carmen, ¿puedo acompañarte a tu casa?» Mi corazón quería decir que sí, pero mi cabeza sabía que mi papá me mataría si me veía con un hombre sin su permiso. «No puedo, Rodrigo. Mi papá es muy estricto». Él asintió, triste pero comprensivo. «Entonces voy a hablar con él. Quiero pedirle permiso para cortejarte como se debe». Y cumplió. Un domingo, Rodrigo llegó a mi casa, bien peinado, con camisa limpia, y le pidió permiso a mi papá. Mi papá lo miró de arriba a abajo, le preguntó de todo, que si tenía tierras, que si tomaba, que si iba a misa, que cuánto ganaba. Rodrigo contestó todo con paciencia. Al final mi papá dijo: «Está bien, pero nada de confianzas. Todo por la puerta grande y con la luz del día». Mi mamá suspiró aliviada. Yo no lo podía creer. Empezamos a vernos los domingos por la tarde, siempre con mi hermana menor de chaperona. Caminábamos por el zócalo, nos sentábamos en las bancas bajo los árboles, platicábamos de todo y de nada. Él me contaba de su rancho, de sus sueños de agrandar el negocio, de comprar más tierras. Yo le contaba de mis tamales, de lo mucho que me gustaba cocinar, de cómo soñaba algún día con tener mi propio puesto. Él me escuchaba, de verdad me escuchaba, y eso era algo que yo nunca había sentido. Me enamoré, profundo, de esa manera en que una se enamora cuando es joven y todo parece posible. Rodrigo era bueno, trabajador, me trataba con cariño, mi familia lo aceptaba, mis amigas del mercado me envidiaban sanamente. «Qué suerte tienes, Carmen», me decían, y yo asentía, sintiéndome la muchacha más afortunada del mundo. Al año de andar de novios, Rodrigo habló con mi papá, quería casarse conmigo. Mi papá aceptó, se fijó la fecha, junio del 67. Yo iba a cumplir 18, empezamos los preparativos. Mi mamá y yo bordábamos las servilletas, las vecinas ofrecían ayuda con la comida, Doña Remedios me regaló una olla nueva para mi futura casa. Todo iba bien, todo era felicidad, pero entonces, 2 meses antes de la boda, pasó algo. Una tarde, ya oscureciendo, yo estaba cerrando el puesto en el mercado. Mi mamá se había ido temprano, porque mi hermanita estaba enferma. Doña Remedios también se fue, dejándome las llaves. «Cierra bien, Carmen, y vete luego a tu casa». Yo obedecí. Estaba guardando los trastes cuando escuché pasos. Pensé que era el velador, pero no. Era un hombre que yo no conocía. Alto, con sombrero, oliendo a alcohol. Se acercó demasiado. «¿Ya te vas, preciosa?» Yo sentí el miedo subiendo por la garganta. «Sí, señor. Disculpe, ya voy saliendo». Traté de caminar hacia la puerta, pero él me cerró el paso. «No tan rápido. ¿Por qué tanta prisa?» Su voz era pegajosa, sus ojos me recorrían de una forma que me daba asco. «Déjeme pasar, por favor». Intenté esquivarlo, pero me agarró del brazo, fuerte. Lo que pasó después, mi cielo, me cuesta trabajo contarlo. Todavía hoy, después de tantos años, me cuesta respirar cuando lo recuerdo. Grité con todas mis fuerzas. Él me tapó la boca. Yo me retorcía, pateaba, arañaba, pero él era más fuerte, mucho más fuerte. Me jaló hacia la bodega de atrás. Yo seguía luchando,
pero mi cuerpo ya no me respondía del miedo. Pensé en mi mamá, en Rodrigo, en Dios que no me estaba escuchando. No sé cuánto tiempo pasó. Tal vez fueron minutos, tal vez fueron horas. El tiempo se detuvo. Cuando por fin me soltó, cuando se fue caminando tranquilo como si nada, yo me quedé ahí, tirada en el piso de tierra, temblando, con el vestido roto y el alma destrozada. Me levanté no sé cómo, me acomodé la ropa lo mejor que pude. Caminé a mi casa en la oscuridad, pegada a las paredes, brincando con cualquier ruido. Cuando llegué, mi mamá me vio y supo que algo malo había pasado. «¿Qué tienes, Carmen? ¿Qué te pasó?» Pero yo no podía hablar. Me fui a mi cuarto, me acosté en mi petate y me hice bolita. Esa noche no dormí, ni la siguiente, ni la siguiente. Los días pasaron como en una niebla. Yo seguía yendo al mercado, seguía haciendo tamales, seguía sonriendo cuando Rodrigo me visitaba, pero por dentro estaba muerta, rota, sucia. Él me preguntaba, «¿Estás bien, mi amor? Te veo triste». Y yo mentía, «Es que estoy cansada con los preparativos de la boda». Él me creía porque confiaba en mí, porque era un hombre bueno que no imaginaba lo que me había pasado. Pasaron semanas, y entonces me di cuenta de algo que me heló la sangre. Mi regla no llegó. Esperé, tal vez era el susto, el estrés, me dije, pero pasó otro mes, y otro, y yo ya no podía negarlo. Estaba embarazada, pero no de Rodrigo, de ese hombre, de ese desconocido que me había arrebatado todo en una noche, de ese que ni siquiera sabía cómo se llamaba. Me encerré en mi cuarto y lloré hasta que ya no me quedaron lágrimas. ¿Qué iba a hacer? Si le contaba a mi mamá, mi papá me correría de la casa. Si le contaba a Rodrigo, me dejaría. Y con razón, porque ¿quién iba a creer que yo no tuve la culpa? En esos tiempos, la mujer siempre tenía la culpa, siempre. Pensé en las parteras que hacían limpias. Pensé en los tés de hierbas que la gente murmuraba que servían para quitar el problema. Pensé en desaparecer, en irme lejos, en tirarme al río. Pensé en todo, mi cielo, en todo lo que una mujer desesperada puede pensar cuando el mundo se le viene encima. Pero había algo dentro de mí, algo que no me dejaba tomar esas decisiones. Llámalo instinto, llámalo miedo, llámalo lo que quieras. Yo no podía hacerlo. Una tarde, doña Remedios me encontró llorando en la bodega. Se sentó a mi lado y no dijo nada por un rato largo. Luego, me puso la mano en el hombro. «¿Qué te pasa, muchacha? Desde hace semanas estás como alma en pena». Y yo, que ya no aguantaba más el peso de ese secreto, se lo conté todo, todo. Entre sollozos y vergüenza se lo conté. Ella no me juzgó, no me dijo que yo tuve la culpa, no me dio la espalda, me abrazó fuerte y me dejó llorar en su regazo como si fuera mi mamá. «Ay, Carmen, pobrecita mía, ¿por qué no me lo dijiste antes?» «Porque tengo miedo, doña Remé, mucho miedo, no sé qué hacer». Ella se quedó pensando un rato largo. Luego dijo, «Tienes dos caminos, muchacha, o le cuentas a Rodrigo y arriesgas que te deje, o te vas lejos y tienes a tu hijo en otro lado, donde nadie te conozca. ¿Y mi familia? ¿Y mi boda? Tu familia va a sufrir, pero eventualmente va a entender. Tu boda, Carmen, si Rodrigo te ama de verdad, va a entender. Y si no, entonces no era el hombre para ti». Esa noche no dormí pensando en las palabras de doña Remedios. Sabía que ella tenía razón, pero el miedo me paralizaba. ¿Cómo le iba a decir a Rodrigo? ¿Cómo le iba a romper el corazón al hombre que me amaba, que confiaba en mí, que estaba esperando casarse conmigo? Pasó otra semana, mi cuerpo empezó a cambiar, mi ropa empezaba a apretar, las náuseas me despertaban en las madrugadas, ya no podía esperar más. Un domingo, después de misa, le pedí a Rodrigo que camináramos lejos, donde no hubiera gente. Fuimos al cerro, a un lugar donde solo se escuchaba el viento entre los pinos. Nos sentamos en una piedra. Él me tomó la mano, sonriendo. «¿Qué pasa, mi amor? ¿Ya pensaste qué flores quieres para la boda?» Y yo, mi cielo, respiré hondo y le conté todo: el miedo en el mercado, el hombre, la violencia, el embarazo. Me salieron las palabras atropelladas, entre lágrimas, mientras yo no me atrevía a mirarlo a la cara. Cuando terminé, me quedé callada, esperando su reacción, esperando que me gritara, que me dejara ahí sola, que me dijera que yo era una cualquiera. Pero Rodrigo no dijo nada, se quedó ahí, callado, con la mirada perdida en el horizonte. Pasaron minutos eternos, yo sentía que el corazón se me iba a salir del pecho. Por fin habló. Su voz era ronca, cargada de algo que yo no podía descifrar. «¿Por qué no me lo dijiste antes?» «Porque tenía miedo, miedo de perderte, miedo de que pensaras que yo, que tú qué, Carmen.
Me miró por primera vez desde que empecé a hablar. Sus ojos estaban rojos. Que tú tuviste la culpa. ¿Eso es lo que piensas que yo pensaría? Yo bajé la cabeza. No sé qué pensar, Rodrigo. Solo sé que estoy embarazada de alguien que no eres tú, y que entiendo si ya no quieres casarte conmigo. Él se paró de la piedra y caminó un poco, dándome la espalda. Yo me quedé ahí, temblando, esperando lo inevitable, y entonces él dijo algo que yo jamás, en mi vida, hubiera imaginado que iba a decir. Carmen, ¿y si nos casamos de todas formas? Me quedé helada. Seguro escuché mal. Seguro el viento me jugó una broma. Pero Rodrigo se dio vuelta y me miró, con esos ojos llenos de algo que yo no entendía todavía. ¿Qué dijiste? Le pregunté con un hilo de voz. Que nos casemos, como estaba planeado. En junio, como dijimos. Pero Rodrigo, yo estoy embarazada, de otro, de alguien que no podía ni decir las palabras. Él volvió a sentarse a mi lado. Me tomó las manos, que estaban heladas a pesar del sol. Carmen, escúchame bien, lo que te pasó no fue tu culpa. ¿Me oyes? No fue tu culpa. Ese desgraciado te hizo daño, pero eso no te quita lo que eres. Sigues siendo la misma Carmen de la que yo me enamoré, la que hace los mejores tamales de Oaxaca, la que se ríe con mis chistes malos, la que sueña con tener su propio negocio. Esa Carmen no se fue a ningún lado. Pero el bebé, intenté decir, el bebé va a ser nuestro, tuyo y mío. Yo lo voy a criar como si fuera mi sangre, porque al final, mi amor, lo que importa no es la sangre, sino el cariño. Yo te amo a ti, Carmen, y si este niño o niña viene contigo, entonces también lo voy a amar. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. Los hombres no decían esas cosas. Los hombres corrían a las mujeres que no llegaban puras al matrimonio, aunque la razón de esa impureza fuera una violencia que ellas no buscaron. Pero Rodrigo era diferente. ¿De verdad lo dices? Le pregunté, todavía sin poder creerlo. De verdad, pero hay una condición. Ahí estaba. Sabía que tenía que haber algo. Bajé la cabeza, preparándome para lo que viniera. La condición es que nunca más te vuelvas a culpar por esto, que nunca más creas que tú tuviste la culpa, y que si algún día quieres buscar a ese hombre para que pague por lo que hizo, yo voy a estar a tu lado. Pero si no quieres, si prefieres pasar la página, también voy a respetar eso. Las lágrimas me brotaron, pero esta vez no eran de miedo ni de vergüenza, eran de alivio, de gratitud, de amor por este hombre que estaba rompiendo todas las reglas de lo que se suponía que debía ser un hombre en esos tiempos. Gracias, fue todo lo que pude decir. Gracias, Rodrigo. Él me abrazó, ahí en ese cerro, mientras el sol se ponía y pintaba el cielo de naranja y rosa, y yo sentí que por primera vez en meses podía respirar. Pero claro, mi cielo, la vida no es tan sencilla, porque aunque Rodrigo estaba de mi lado, todavía faltaba lo más difícil, enfrentar a mi familia. Esa noche, en mi casa, le conté a mi mamá. Ella me escuchó en silencio, con las manos apretadas en el regazo. Cuando terminé, vi que tenía los ojos llenos de lágrimas. Ay, mija, pobrecita mija, ¿por qué no me lo dijiste cuando pasó? Porque tenía miedo de que no me creyeran, de que dijeran que yo provoqué al hombre, de que me corrieran de la casa. Mi mamá me jaló hacia su pecho y me abrazó fuerte, como cuando yo era chiquita y me caía jugando. Nunca, Carmen, nunca hubiera pensado eso de ti. Eres mi hija y yo te conozco. Sé que tú no hiciste nada malo. ¿Y mi papá? Pregunté con voz temblorosa. Mi mamá suspiró. Tu papá es terco, y es de la vieja escuela, pero yo voy a hablar con él. Va a doler, mija, no te voy a mentir, pero lo vamos a sacar adelante. Y así fue. Mi mamá le contó a mi papá esa misma noche. Yo me encerré en mi cuarto, tapándome los oídos para no escuchar los gritos. Porque sí gritó mi papá, gritó que cómo era posible, que qué iba a decir la gente, que esto era una deshonra para la familia. Mi mamá le gritó de vuelta, defendiéndome, diciendo que si él no me apoyaba entonces, ella tampoco iba a estar de su lado. Nunca había oído a mi mamá gritarle así. Al día siguiente, mi papá no me dirigió la palabra, pero tampoco me echó de la casa. Era su forma de aceptarlo, supongo. Con el tiempo, con mucho tiempo, las cosas entre él y yo se fueron arreglando, pero esa herida tardó años en sanar. Rodrigo habló con sus papás. Ellos se sorprendieron, claro, pero Rodrigo les explicó todo, y les dejó claro que él iba a casarse conmigo de todas formas. Su mamá, doña Josefa, era una mujer de buen corazón. Vino a visitarme una tarde, y me dijo: Carmen, lo que pasó fue terrible, pero mi hijo te ama, y si él decidió que quiere estar contigo, entonces tú eres parte de nuestra familia. El bebé que viene también es de nuestra familia. Y punto. Lloré en sus brazos como no había llorado ni con mi propia mamá.
porque en ese momento entendí que no estaba sola, que había gente buena que me estaba tendiendo la mano en lugar de juzgarme. Nos casamos en junio, como estaba planeado. Fue una boda chiquita, sin tanto alarde como habíamos pensado originalmente, pero estuvo llena de amor. Mis amigas del mercado me ayudaron con el vestido, ajustándolo para que no se notara mi pancita que ya empezaba a crecer. Doña Remedios hizo el mole para la comida, y mi Rodrigo me vio caminar hacia el altar con una sonrisa tan grande que me hizo olvidar por un momento todo lo malo que había pasado. La gente murmuraba, claro, ya viste que Carmen Delgado se casó rápido. Dicen que ya venía embarazada. ¿Quién sabe qué pasó ahí? Pero ni Rodrigo ni yo le hicimos caso. Aprendimos a caminar con la frente en alto, sabiendo que nosotros conocíamos la verdad y que eso era lo único que importaba. 5 meses después, en noviembre, nació mi hijo. Un niño hermoso, de ojos oscuros y manos chiquitas que se aferraban a mi dedo. Rodrigo estaba ahí cuando nació, esperando afuera como mandaba la costumbre. Cuando la partera le avisó, entró corriendo y tomó al bebé en sus brazos. Lo miró con tanto amor que yo supe, en ese momento, que su promesa había sido verdadera. Este niño era suyo, tan suyo como si lo hubiera engendrado él mismo. Le pusimos Miguel Delgado de Mendoza. Y desde ese día, Rodrigo fue su papá en todo el sentido de la palabra. Lo arrulló cuando lloraba, le cambió los pañales cuando yo estaba cansada. Se desvelaba con él cuando le salían los dientes. Miguel creció llamándolo papá, sin saber nunca la verdad de su origen. Y así lo decidimos Rodrigo y yo, que esa verdad se quedaría entre nosotros, enterrada como las semillas que uno siembra y luego olvida dónde quedaron. Los años pasaron. Tuvimos 2 hijos más, Ana y Javier, que llegaron a completar nuestra familia. Rodrigo y yo trabajábamos duro, él con su rancho y sus verduras, yo con mis tamales que cada día se hacían más famosos. Ahorramos centavo por centavo hasta que, 10 años después de casarnos, pude cumplir mi sueño, tener mi propio puesto en el mercado. Doña Remedios ya era mayor y quería retirarse. Me ofreció comprarle su puesto. Era más de lo que Rodrigo y yo teníamos, pero conseguimos un préstamo y lo hicimos. El día que puse mi nombre en el toldo, Tamales Carmen, lloré de felicidad. Mi mamá estaba ahí, orgullosa. Rodrigo también, con nuestros 3 niños corriendo entre las mesas. Mi negocio creció. La gente venía de lejos a probar mis tamales de mole negro, mis tamales oaxaqueños de frijol, mis atoles de sabores. Contraté a otras muchachas para que me ayudaran y las traté siempre con respeto, recordando cómo Doña Remedios me había tratado a mí. Les pagaba bien, les daba sus días de descanso, y cuando alguna tenía problemas en su casa, yo le tendía la mano, porque yo sabía lo que era estar desesperada, lo que era sentirse sola, y no quería que ninguna otra mujer pasara por lo que yo pasé. Miguel creció fuerte y sano. Era un niño noble, cariñoso, estudioso, salió a Rodrigo en el carácter, tranquilo y trabajador. Terminó la secundaria, algo que ni Rodrigo ni yo habíamos podido hacer. Luego estudió para maestro en la normal. El día de su graduación, Rodrigo y yo lloramos de orgullo. Nuestro hijo iba a enseñar, iba a formar a otros niños, iba a romper el ciclo de pobreza que nos había tocado a nosotros. Ana se hizo enfermera. Trabajaba en el hospital civil, curando gente, salvando vidas. Javier se quedó con su papá en el rancho, aprendiendo el oficio, modernizando las técnicas de siembra. Los 3 se casaron, los 3 me dieron nietos. Y yo, mi cielo, me convertí en lo que siempre quise ser sin saberlo, una abuela que podía estar ahí para su familia, que podía apoyarlos, que podía darles lo que a mí me faltó. Pero el secreto que Rodrigo y yo habíamos guardado durante tantos años seguía ahí como una piedra en el zapato. Miguel tenía ya 40 años cuando empezó a preguntar cosas. Mamá, ¿por qué yo no me parezco a mi papá? ¿Por qué tengo los ojos más claros que mis hermanos? Yo le decía que esas cosas pasan, que la genética es caprichosa, pero él insistía, con esa terquedad cariñosa que tenía desde chiquito. Un día, hace como 5 años, Miguel llegó a mi casa. Rodrigo ya había muerto para entonces. Se nos fue de un infarto hace 8 años, y yo vivía sola, aunque mis hijos siempre estaban visitándome. Miguel se sentó en la mesa de la cocina, esa mesa donde hemos tenido tantas pláticas importantes. Mamá, necesito que me digas la verdad. Su voz era seria. ¿Qué verdad, mijo? La verdad de quién es mi papá biológico. Se me heló la sangre. Después de tantos años, después de creer que ese secreto moriría conmigo, ahí estaba Miguel, preguntándome lo que yo más temía que preguntara. Me senté frente a él. Mis manos temblaban. ¿Por qué preguntas eso, Miguel? Porque me hice un estudio de sangre por una cosa médica,
y salieron unos marcadores que no coinciden con el tipo de sangre que papá tenía. El doctor me dijo que era imposible que él fuera mi padre biológico. Miguel me miró a los ojos. Y yo necesito saber, mamá, no para dejar de amar a mi papá, porque él siempre va a ser mi papá, pero necesito saber. Respiré hondo. Y le conté. Le conté todo, igual que te estoy contando a ti ahora. El mercado, el hombre, la violencia, el embarazo, la decisión de Rodrigo, la promesa que nos hicimos. Miguel me escuchó en silencio, con lágrimas cayéndole por las mejillas. Cuando terminé, se levantó de la silla y me abrazó fuerte, muy fuerte. Gracias por decirme mamá, y gracias por ser tan valiente. No puedo ni imaginar lo que pasaste, pero quiero que sepas que eso no cambia nada. Rodrigo Mendoza fue, es y siempre será mi papá, y tú eres la mujer más fuerte que conozco. Lloramos juntos esa tarde, mi hijo y yo. Lloramos por el dolor del pasado, por la pérdida de Rodrigo que tanto extrañábamos, por la verdad que había salido a la luz, pero también lloramos de alivio, porque ya no había secretos entre nosotros. Porque al final, mi cielo, los secretos pesan más que la verdad. Miguel les contó a sus hermanos. Ana lloró y me abrazó. Javier se enojó un poco, no conmigo sino con la injusticia de lo que me había pasado. ¿Y quién fue ese hombre, mamá? ¿Lo conociste después? Yo negué con la cabeza. Nunca lo volví a ver. Y la verdad, mijo, no quiero verlo nunca. Ya es parte del pasado. Mis nietos me preguntaron después, cuando fueron creciendo, sobre mi historia. Y yo se las conté, adaptándolas a su edad, enseñándoles que las cosas malas a veces pasan, pero que uno puede salir adelante. Que el amor puede más que el dolor. Que la familia, la verdadera familia, es la que te sostiene cuando te caes. Ahora tengo 76 años. Mis manos ya no son tan rápidas como antes, pero todavía hago mis tamales, todavía atiendo mi puesto. Mis hijos me ayudan, mis nietos vienen a visitarme, y yo sigo aquí, en este Oaxaca que me vio nacer, que me vio sufrir, que me vio renacer. A veces cuando estoy sola en la cocina, envolviendo tamales con las hojas de plátano, pienso en todo lo que viví. Pienso en esa Carmen de 15 años, que no sabía lo que la vida le iba a poner enfrente. Pienso en Rodrigo, mi Rodrigo, que me enseñó que el amor verdadero no juzga, no condiciona, solo acompaña. Pienso en mis hijos, en mis nietos, en este legado que estoy dejando que va más allá de una receta de tamales. Y quiero que sepas algo, mi cielo, tú que me has escuchado hasta aquí. Quiero que sepas que si estás pasando por algo difícil, si sientes que el mundo se te viene encima, si crees que no vas a poder, déjame decirte que sí puedes. Yo pude, y yo no era nadie especial. Era solo una muchacha de pueblo que aprendió a levantarse cada vez que la vida la tumbaba. El dolor no se olvida, eso es cierto. Todavía hay noches en que sueño con aquel mercado oscuro, con aquel miedo que me apretaba la garganta, pero aprendí a vivir con eso, aprendí a que eso no me defina, porque yo no soy lo que me pasó. Yo soy lo que decidí hacer después de que me pasó. Hace unos meses, una muchacha llegó a mi puesto llorando. Trabajaba en otro local del mercado y venía buscando ayuda. Doña Carmen, me pasó algo y no sé con quién hablar. La senté, le di un atole calientito y la escuché. Su historia era parecida a la mía. Y cuando terminó de contarme, yo le dije lo que nadie me dijo a mí a tiempo. Mija, esto no es tu culpa. Y tienes opciones. Tienes más opciones de las que yo tuve. Vamos a buscar ayuda juntas. La llevé con unas abogadas que conozco, que trabajan con mujeres violentadas. La acompañé a hacer la denuncia. Le conseguí trabajo en otro lado donde pudiera estar segura. Y ahora, cada vez que la veo, ella me sonríe con una sonrisa que me recuerda por qué valió la pena sobrevivir, para poder tender la mano a otra que viene atrás, tropezando con las mismas piedras. Mi negocio de tamales ahora lo lleva Ana con sus hijas. Yo sigo yendo todos los días porque no sabría hacer otra cosa, pero ya no con la prisa de antes. Voy porque me gusta el ambiente, porque me gusta platicar con la gente, porque el mercado sigue siendo mi lugar en el mundo. En las tardes, cuando el sol se mete y pinta el cielo de naranja, me siento en la puerta de mi casa y veo pasar la vida. Veo a los niños jugar en la calle, a las muchachas yendo al mandado, a los viejitos platicando en las esquinas, y pienso que soy afortunada, afortunada porque sobreviví, porque encontré amor, porque tuve familia, porque pude construir algo de valor con estas manos que una vez temblaron de miedo. Te dejo una cosa, mi cielo, mi receta de tamales, pero no solo la receta de la masa y el mole. Te dejo la receta de cómo sobrevivir cuando crees que no puedes. 1 kilo de valentía, aunque sea chiquita. 2 tazas de gente que te ama, aunque sean pocos. 1 cucharada grande de esperanza, así parezca tonta. 1 pellizco de fe, en Dios, en la vida, en ti misma.
Envuélvelo todo en paciencia, porque sanar toma tiempo. Cuécelo a fuego lento, porque las prisas no sirven de nada. Y sírvelo caliente, porque la vida es mejor cuando se comparte. Rodrigo me dejó una carta antes de morir. La encontré entre sus cosas. Decía: Carmen, te amé desde el primer día que te vi. Te seguí amando cada día de nuestra vida juntos, y donde quiera que esté ahora, te sigo amando. Gracias por dejarme ser el papá de Miguel, el esposo que me dejaste ser, el hombre que pude ser a tu lado. No cambiaría nada, ¿sabes? Nada. Vuelve a casarte si quieres, vuelve a amar si puedes, pero nunca olvides que tú fuiste el amor de mi vida. No me volví a casar, no porque no pudiera, sino porque no quise. Rodrigo fue mi amor, mi compañero, mi salvación, y eso me bastó para toda una vida. Ahora, cuando mis nietos me preguntan: abuela, ¿cuál es tu secreto para hacer los mejores tamales?, yo les contesto: el secreto es el amor, mijos. Todo lo que se hace con amor, sale bien. Y es verdad. Pero hay otro secreto que no les digo, uno que guardo para mí, que cada tamal que hago es una oración. Una oración por todas las mujeres que han sufrido, que han sido lastimadas, que han tenido que levantarse del suelo y seguir adelante. Una oración para que encuentren su Rodrigo, o para que encuentren su propia fuerza, o para que encuentren lo que sea que necesiten para sobrevivir, porque al final, mi cielo, de eso se trata la vida. No de ser perfectos, no de tener vidas sin dolor. Se trata de levantarse una vez más de las veces que te caes. Se trata de buscar la luz aunque estés en la oscuridad. Se trata de hacer tamales aunque te tiemblen las manos, de amar aunque te hayan lastimado, de creer en mañana aunque hoy duela. Y yo, Carmen Delgado de Mendoza, con mis 76 años y mis manos arrugadas, con mi corazón que ha conocido tanto dolor como amor, con mi pasado que pesa pero ya no me aplasta, te digo esto: la vida vale la pena. Siempre vale la pena. Aunque no lo parezca en los momentos más oscuros, aunque sientas que no puedes más, aunque el camino se vea imposible. Vale la pena porque la oscuridad no dura para siempre. Porque hay gente buena, como Rodrigo, como Doña Remedios, como mi mamá. Porque hay amaneceres después de las noches más largas. Porque hay tamales recién hechos y atole caliente y nietos que te abrazan. Porque hay historias que contar y memorias que heredar y manos que tender a quien viene atrás. Así que si estás escuchando esto y estás pasando por algo difícil, escúchame bien, vas a salir adelante. No sé cómo, no sé cuándo, pero vas a salir. Busca ayuda, busca a tu gente, busca esa lucecita que todavía brilla dentro de ti, aunque sea chiquitita. Aférrate a ella. Y camina, camina aunque sea poquito, aunque sea despacio, aunque sea arrastrándote. Camina. Porque el camino es largo, sí, pero no lo tienes que caminar sola. Y al final, cuando voltees atrás y veas todo lo que recorriste, te vas a dar cuenta de que eras más fuerte de lo que creías. Bueno, mi cielo, ya se hace tarde, ya el sol se metió y tengo que prender la luz de la cocina. Mañana me esperan en el mercado temprano, hay que hacer los tamales para el desayuno de la gente. La vida sigue, como dice el dicho, y yo sigo con ella. Gracias por escuchar a esta viejita, gracias por darme tu tiempo. Y recuerda, no importa lo que hayas vivido, tú no eres tu pasado. Eres lo que decides ser hoy, mañana y todos los días que te quedan. Que Dios te bendiga, mijo o mija, que te cuide, que te proteja y que te ponga en el camino a tu propia gente buena, esa que te va a sostener cuando más lo necesites. Y ahora sí, ve con cuidado, y si algún día pasas por Oaxaca, por el mercado Benito Juárez, pregunta por Carmen, pregunta por la señora de los tamales. Yo te voy a estar esperando con un tamal calientito y un abrazo que te haga sentir en casa. Hasta pronto, corazón, hasta pronto. Gracias por acompañarme hasta el final. Suscríbete a Historias de la Abuela, comenta qué parte te tocó más y desde dónde nos ves. Al compartir, ayudas a que más abuelas sean escuchadas.